Ya, entonces el título que habíamos decidido era Silencios culturales sobre la vida de las mujeres. Entonces yo voy a introducir a qué nos referimos con eso de los silencios culturales, por qué elegimos ese título y de dónde viene el tema de los silencios culturales. Entonces, bueno, yo andaba investigando, buscando mujeres feministas que hablaran sobre el lenguaje, que fueran a lo mejor lingüistas feministas o bien que les interesara reflexionar en torno a la lengua y el lenguaje de las mujeres, que igual es un tema súper importante para nuestra práctica política. Y así llegué a una lingüista feminista española que se llama Mercedes Bengoechea, y descubrí un libro que Mercedes Bengoechea escribió hace rato, el año 90. Y el libro se llamaba Teoría Lingüística de Adrienne Rich. Entonces para mí fue como muy importante encontrar ese libro porque Adrienne Rich para mí era una de mis escritoras favoritas, lesbiana, feminista radical, ensayista, poeta. Y Mercedes Bengoechea le saca un rollo lingüístico a Adrienne Rich, entonces bueno, fue muy sorprendente encontrar ese libro. Y de hecho no existe, no lo venden, y la misma autora me lo mandó por correo postal. Y de ahí, de esa lectura de Mercedes Bengoechea, que a su vez hace un análisis de la propuesta de Adrienne Rich, yo me baso para hablar de 4 silencios culturales que el patriarcado perpetúa para mantenerse vigente como civilización. Y que son silencios culturales que podemos reconocer tanto en las diferentes áreas de conocimiento con poder que tiene el patriarcado, por ejemplo, filosofía, ciencia, religión, política, arte. También en la política con poder estos silencios se perpetúan a partir de todas las instituciones fundantes del patriarcado: heterosexualidad obligatoria, matrimonio, familia, etcétera. Entonces son silencios culturales que además tienen, se han perpetrado durante milenios, que son los milenios que ha durado esta civilización. Y estos silencios son 4, los que consideramos más importantes porque atañen a ámbitos vitales, existenciales de nosotras, de las mujeres. Uno es el gran silenciamiento que existe sobre nuestra historia de mujeres y sobre nuestras genealogías. Ese es un gran silencio que se perpetra a lo largo de la historia. Luego está el silenciamiento de nuestros lazos entre mujeres. Bueno, Mercedes Bengoechea habla de lazos de comunicación entre mujeres. Nosotras en general usamos la idea de relaciones entre mujeres o bien solamente hablamos del entre mujeres. Y esos lazos son de distinta naturaleza: lazos de amistad, lazos de amor, lazos intelectuales, lazos de trabajo, lazos de resistencia, de ayuda mutua, y también nuestros lazos políticos, en nuestra práctica política con nuestras semejantes políticas. Hay un gran silenciamiento de todo lo que tiene que ver con las relaciones entre mujeres. El tercer silenciamiento, que se desprende de las relaciones entre mujeres, pero que tiene un estatus especial, es el de la madre con la hija y la hija con la madre. Es la relación madre-hija que carece de representaciones culturales en la civilización patriarcal, donde más que nada lo que encontramos son representaciones de la relación madre-hijo, pero no de la madre con la hija. Entonces se desprende de los lazos entre mujeres, pero tiene una importancia especial porque tiene un carácter originario también ese silenciamiento. Y por último, el cuarto silencio tiene que ver con nuestros cuerpos sexuados femeninos, todo el silenciamiento sobre nuestros cuerpos sexuados de mujeres. Y en esta oportunidad yo quiero referirme al silenciamiento de los lazos entre mujeres, en particular de los lazos políticos, y creo que más o menos todas abordamos ese silencio aquí, bueno, porque estamos pensando en eso y nos interesa. Entonces Francisca también va a referirse a ese silenciamiento. Jessica, dentro de los lazos entre mujeres, va a hablar especialmente del silenciamiento de la existencia lesbiana, y Angélica va a tomar el silenciamiento de la madre con la hija. Es importante también contarles que, y esto también seguimos pensando en la obra de Adrienne Rich, que de ahí se van sacando estos elementos, que hay distintas operaciones o mecanismos para silenciar. O sea, no solamente el silenciamiento consiste en acallar o invisibilizar, sino también hay mecanismos súper importantes que la cultura patriarcal usa
como la tergiversación. La operación de tergiversación sobre nuestras vidas de mujeres, nuestras experiencias femeninas, es un gran mecanismo para silenciar estos distintos ámbitos existenciales. Además de la tergiversación, se usa también la parcialización o fragmentación de nuestras vidas. También es una forma de silenciar el fragmentar nuestras vidas. Por ejemplo, dicho así en abstracto, separar trabajo de amor o amor de política. ¿Ya? Como este tipo de parcelaciones que en general a las mujeres no nos hacen sentir tan cómodas, como nuestra tendencia o lo que hemos pensado, descubierto que la buena vida tiene más que ver con integrar que con parcelar. Y la última operación, la tercera operación, que es muy importante, es la usurpación. La usurpación, que también se puede entender como absorción de nuestras experiencias o de nuestro potencial creativo, de nuestras energías emocionales. Y esa usurpación y absorción también tiene un estatuto distinto porque también tiene un carácter originario. O sea, también hay teóricas feministas que plantean que el patriarcado se fundamenta en una gran usurpación originaria, que sería la usurpación de la autoridad de la madre, por ejemplo, ¿ya? Donde a la madre se le roba su autoridad que tiene que ver con el origen, y bueno, ahí no sé si la Angélica se va a referir más a eso, y ahí hay una gran usurpación que ocurre tanto en el origen del patriarcado como en el origen de cada nacimiento en el mundo, o sea, de cada una que nace y llega al mundo, ocurre esta usurpación. Y también ocurre en los albores como de la civilización patriarcal, este robo de la autoridad materna para transformarlo en la palabra y en la ley del padre. Es muy importante también aclarar que estos silencios tienen contenidos, que no son silencios vacíos de contenido. Entonces, cada uno de estos silenciamientos guarda mucha información y muchos contenidos que es importante que saquemos a la luz. Y es lo que ha venido haciendo el movimiento de mujeres a lo largo de la historia, justamente sacar a la luz los contenidos de nuestras genealogías y de nuestra historia, los contenidos de nuestras relaciones entre mujeres, los contenidos de la existencia lesbiana, de la relación con la madre y la hija, y por lo tanto reponerle la autoridad a la madre, por ejemplo. O sea, todo el trabajo que han hecho las mujeres a lo largo de los siglos ha significado justamente sacar a la luz los contenidos de estos grandes silencios. Entonces, no es que estemos navegando en un vacío absoluto, sino que lo que nos interesa es que estos contenidos tengan una visibilidad mucho más clara y más reconocible en el mundo. O sea, de que cada ser y mujer principalmente que llega al mundo cuente con un orden simbólico diferente y que tenga ese orden simbólico continuidad y visibilidad a lo largo del tiempo. Y eso es lo que todavía no logramos, porque podemos darle contenido a esos silencios en nuestras colectivas, o hay distintas mujeres que están haciendo trabajos de sacar a la luz estas cosas en distintas partes del mundo, pero todavía no tiene esto un peso tal que se transforme en una continuidad a lo largo del tiempo. Y eso todavía, desde mi punto de vista, sigue siendo un trabajo feminista fundamental que tenemos que hacer. Cuando digo orden simbólico es porque dentro de estos contenidos, de estos silencios, lo que realmente encontramos allí, si sacamos a la luz nuestra historia, si sacamos a la luz nuestros lazos, la relación con la madre, nuestra diferencia sexual o nuestro cuerpo sexual femenino, estamos sacando a la luz en el fondo un orden simbólico femenino, o un orden simbólico de las mujeres, o un nuevo orden simbólico que de alguna manera desplace, o que ya por el solo hecho de que tengamos un orden simbólico propio, el orden simbólico patriarcal se caiga. Entonces, lo que hay allí oculto es nuestro gran orden simbólico, que en otros momentos de la historia, por ejemplo en la Baja Edad Media, este orden simbólico sí sale a la luz y hay signos concretos o huellas concretas de libertad femenina de las mujeres de la Baja Edad Media, que después eso es arrasado por la casa de brujas, etc., y volvemos a caer en un gran y profundo silenciamiento y vacío que inaugura la modernidad, y nosotras somos herederas de esa modernidad. Y nuestros feminismos de alguna manera también se anclan
en esa modernidad. O sea, con todo el tema de la igualdad, de la reivindicación de derechos, etc., los feminismos están muy anclados a esta cosmovisión moderna que básicamente propone que las mujeres nos homologuemos a los hombres y en esa homologación perdamos todos los rastros posibles y la memoria posible de otro orden simbólico o de un orden simbólico femenino. Entonces, cuando digo que de estos contenidos sale este orden simbólico femenino, quiero decir también, como dice María Milagros Rivera, que el orden simbólico es la lengua que hablamos. Entonces también podemos decir que estos grandes silencios lo que están ocultando es nuestra lengua, la lengua de las mujeres. Porque el orden simbólico se proyecta sobre todo a través de la lengua, de cómo vamos poniéndole significados al mundo y a nuestras relaciones. ¿Qué significados vamos a encontrar en estos silencios que nos permitan ir resignificando la realidad sin este orden simbólico patriarcal que propone sus propias formas de significar la realidad, donde las mujeres no nos sentimos interpretadas. O sea, quiero decir que estos grandes silencios culturales tienen mucho que ver con nuestros propios silencios, con mis silencios. ¿Sí? El hecho de que hablemos de que las mujeres guardan silencio o se hable del silencio de las mujeres es porque existen estos silencios culturales, es porque existe el vacío de una lengua propia que permita interpretarnos. Entonces, cuando nacemos, la lengua que le damos y el orden simbólico que le damos es el androcéntrico. Y tenemos que hablar con una lengua androcéntrica. Y ahí el silencio de las mujeres toma otro carácter, porque también ese silencio puede ser leído como una resistencia. O sea, yo no quiero hablar con una lengua o con palabras y significados que no interpretan mi experiencia, que no me hacen sentido, donde yo no me encuentro, incluso desde la lengua androcéntrica, experiencias personales o experiencias de las mujeres que no encuentran codificación en la lengua y por lo tanto no pueden decirse, no pueden ser expresadas. Y eso pasa mucho y a eso se debe mucho también el silencio femenino. Entonces, bueno, Mercedes Bengochea en ese sentido dice que con la lengua androcéntrica las mujeres tenemos solamente dos caminos, que por un lado es este silencio que les estoy contando y por otro lado es la enajenación. O sea, o me callo para no ser interpretada por este lenguaje patriarcal, o bien uso la lengua patriarcal porque es la única forma de hacerme escuchar, pero si uso la lengua patriarcal la propuesta es una enajenación, porque tengo que usar una lengua ajena, una lengua que no está pensada desde mis deseos, desde mi cuerpo, ni desde mis necesidades. Entonces los caminos se bifurcan en estas dos opciones, que las dos son un poco trágicas, porque el silencio, por muy resistencia que sea, no es la idea tampoco el silencio. O sea, Audre Lorde es muy clara cuando dice que el silencio no nos protege. Entonces tampoco en el silencio podemos ver una salida. La única salida posible es que empecemos a sacar a la luz la lengua de las mujeres, este orden simbólico femenino. Estos contenidos de estos silencios tendrían que empezar a expresarse. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Con respecto a lo anterior? Sí. No, lo que vamos a hacer ya. Es que se me olvidó poner la compañera. No sé cuánto me falta, igual ya no hablé de lo ¿Cómo otro. te iba a decir que te quedan 4 minutos? Ah, ya. Sí, no, es que en realidad no voy a alcanzar a hablar lo otro. Voy a dejar la introducción de los silencios y ahí mis compañeras toman. Sí, porque no me va. Disculpa, aprovechando la pausa. Sí. Van a exponer las 4 compañeras, vamos a hacer una pausa para ir al bañito y volvemos para la conversa. También aproveché la interrupción. ¿A alguien le complica que tome fotos? ¿Que No. quiera salir en las fotos? ¿Cuánto sacaría? Eso era. No, que sacar dije lo de, lo de hablar la lengua de las mujeres, que para algunas pensadoras de la diferencia esa lengua de las mujeres la llaman específicamente la lengua materna. Justamente le dan toda una resignificación a la idea, al concepto de lengua materna. Pero no me voy a meter en ese rollo de la lengua materna. Adrienne Rich va a hablar de la lengua común de las mujeres. Y bueno, y si no sacamos esta lengua a la luz o no empezamos realmente a imprimir en la lengua, porque al final lo que tenemos que hacer es usar la lengua con la que contamos.
pero la lengua con la que contamos tiene una capacidad generativa infinita. Entonces es con la misma lengua que contamos que tenemos que ir haciendo surcos de creatividad para ir imprimiendo nuestra diferencia sexual. ¿Ya? Y eso significa empezar a hablar en primera persona. Y hablar en primera persona es bien profundo porque no es solamente usar el yo. Las pensadoras de la diferencia dicen hablar a partir de sí. Y eso significa que de verdad nos tengamos que hacer cargo profundamente de lo que nos pasa. De nuestros miedos, de nuestras envidias, de nuestros celos, de nuestras competiciones, de todas esas cosas que nos cuesta expresar, reconocer, asumir, de nuestras propias inseguridades, etc. Y también de nuestros deseos libres. Entonces, la idea de hablar en primera persona tiene ese nivel de profundidad, donde no basta decir, esta compañera me transgrede y le pongo límites, que eso es muy válido si esa compañera, por ejemplo, me transgrede, pero también de repente una compañera puede decir algo y yo me puedo sentir sumamente afectada. También tengo que revisar qué me pasa a mí con lo que ella dice, por qué eso a mí me genera inseguridad, qué pasa con mis propios... Si todas empezamos a imprimir a partir de sí, cuando nos reunimos en nuestras prácticas políticas, es muy probable que sea mucho más fácil para todas hablar en primera persona, porque ya estamos todas de alguna forma mostrándonos desde nuestra interioridad sin sentirnos más expuestas unas que otras y haciéndonos cargo cada una de nuestros procesos. Esa es una forma muy importante de imprimir la diferencia sexual en la lengua, porque mientras no hagamos ese ejercicio seguimos hablando con la lengua patriarcal, creyendo de repente que estamos resolviendo las cosas, pero no resolviéndolas realmente con la profundidad que merecen. Imprimir la diferencia sexual significa hablar a partir de mí. Y es un ejercicio que tenemos que ensayar porque no es fácil. Así que bueno, eso es por un lado una propuesta y tener, yo creo que a mucha atención cuando estamos hablando en lengua androcéntrica y saber que la lengua androcéntrica, por ejemplo, considera que los hombres son los representantes de la identidad humana, ¿cierto? Y que esa identidad humana basada en este sesgo masculino tiene directa relación con lo divino. Entonces, en la lengua androcéntrica, la feminidad, todo lo que tiene que ver con lo femenino, es el contraste que los varones necesitan para elegirse representantes del género humano. Es como ellos no quieren ser. Ese femenino que decimos que se transforma en un límite negativo para el hombre, pero que el mismo hombre coloca como límite negativo. O sea, lo que no quiere ser. Por eso, dentro de esta lengua androcéntrica, lo femenino es lo no masculino, o lo no hombre, o lo no macho. Y en ese sentido, lo femenino en la lengua androcéntrica es puro vacío, pura mudez, puro silencio. Por eso la lengua androcéntrica no nos va nunca a interpretar, ¿sí? Y por lo tanto tenemos nosotras que imprimir en nuestra lengua una diferencia sexual femenina que rompa con esta idea negativa de lo femenino, sino que vaya de verdad generando una diferencia sexual con existencia propia y con autonomía. Y bueno, y ahí hay una clave con el hablar a partir de sí. ¿Sí? Eso, ¿estoy bien con el tiempo? Perfecto. Bueno, dejé la mitad de la charla fuera, pero no podemos volver a encontrar. Ustedes van a seguir ahora. Entonces, ¿con qué seguimos? ¿Podemos seguir con la Angélica? ¿Con la madre? La madre, ya. Hola, yo me llamo Angélica y tengo 22 años y quiero explicarle un poco primero sobre lo que escribo. Yo voy a hablar sobre el silenciamiento de la relación madre-hija en la cultura patriarcal y en realidad lo escribí en primera persona a partir de mí y desde mi experiencia como hija y mi relación con mi madre que ha sido como dolorosa y poderosa a la vez. Así que se lo voy a leer, no sé si ojalá le haga sentido igual a alguna como hija, porque igual todas somos hijas de mujer. Nacida de mujer. Mucho tiempo me sentí perdida, me sentí extraviada, sin lugar en el mundo al cual pertenecer y sin sentido de existencia.
Sentía que venía de la nada y sentía que todo lo que me hacía me llevaba de vuelta a la nada. Con el feminismo eso cambió. Con el feminismo supe quién era y a dónde pertenecía, de dónde vengo y hacia dónde voy. Hoy quiero compartir con ustedes eso, la toma de conciencia que empecé y que sigo realizando, las respuestas que obtuve en Feministas Lúcidas y en mí misma al permitirme escuchar y aprender de otras mujeres. Particularmente quiero compartir con ustedes el cambio que significó en mi vida reconocer mi origen, el saber de dónde vengo y nombrarlo con todas sus letras. Vengo de un útero, un vientre como el mío, diría que casi idéntico al mío, el vientre de una mujer de carne y hueso, mi madre, Jessica. Hoy sitúo en mi madre mi origen, encuentro en la historia de su vida un lugar y tiempo determinados en que yo empecé a existir. Reconocer esto no fue fácil, no tanto como pareciera. Referentes de relación madre-hijo abundan en nuestra cultura, desde la religión católica hasta la arte y la literatura. Los hombres tienen antecedentes del amor incondicional de las madres, más allá de su propia experiencia. Pero la relación madre-hija o el reconocimiento de autoridad femenina de una hija hacia su madre ha sido silenciada por la cultura patriarcal y he aprendido que no es por casualidad. Gracias a la toma de conciencia feminista, logré reconocerme a mí misma como mujer. Observé mi cuerpo como huella imborrable de mi diferencia sexual femenina. Me leí en una genealogía de mujeres que se relacionaban con otras mujeres, que formaban lazos de amistad, de amor, que construían y creaban juntas un nuevo sentido del ser mujer en libertad. Pero el reconocimiento que más me conmocionó fue situarme en una genealogía familiar concreta, en una historia de mujeres que me anteceden en carne y hueso. Son mi madre, mis abuelas, sus madres y sus abuelas, quienes han vivido la experiencia común de las mujeres, al igual que la he vivido yo, ustedes y las autoras que leemos. Son mujeres que no solo han sobrevivido, han vivido, han sentido, han expresado, y en sus expresiones he podido hallar respuestas. Han respondido a mis dudas personales y existenciales, incluso sin pretenderlo. He aprendido y sigo aprendiendo a escucharlas, a entenderlas, a otorgarles crédito en mi mente y darle autoridad a su palabra. En la historia de las mujeres de mi familia, es la historia de las mujeres de mi familia parte de la historia de las mujeres. Y en mi familia, el vínculo más doloroso y más poderoso a la vez siempre ha sido el con mi madre. Mi madre no solo me dio mi cuerpo, me dio la palabra, me enseñó a hablar y a darle significado a las cosas que me rodeaban. Me transmitió su forma de ver la vida. Sin embargo, hasta hace poco no habían sido agradecidos. Todo lo contrario, habían sido vistos como debilidades. Pensar como mi madre, parecerme a ella, estaba muy lejos de ser lo que deseaba. No le negaba mi cariño, le negaba la admiración y la autoridad que hoy siento al reconocer en ella pensamientos y deseos libres, porque están ahí, incluso aunque ella misma no los vea. Son parte del sentido libre de ser mujer que habita en ella, así como habita en todas nosotras. Gracias a su propio deseo de compartir conmigo algunas manifestaciones de este sentido libre, es que yo misma me encamino hacia la libertad. Porque como escribió Luis Amuraro, el saber amar a la madre es el fundamento de la libertad. Y para mí, con la Angélica, con la madre ya. Hola, yo me llamo Angélica y tengo 22 años. Y quiero explicarle un poco primero sobre lo que escribo. Yo voy a hablar sobre el silenciamiento de la relación madre-hija en la cultura patriarcal. Y en realidad lo escribí en primera persona a partir de mí. Y desde mi experiencia como hija. Y mi relación con mi madre que ha sido como dolorosa y poderosa a la vez. Así que se lo voy a leer, no sé si ojalá le haga sentido igual alguna como hija, porque igual todas somos hijas de mujer. Nacidas de mujer. Mucho tiempo me sentí perdida, me sentí extraviada, sin lugar en el mundo al cual pertenecer y sin sentido de existencia. Sentía que venía de la nada y sentía que todo lo que me hacía me llevaba de vuelta a la nada. Con el feminismo eso cambió. Con el feminismo supe quién era y a dónde pertenecía, de dónde vengo y hacia dónde voy. Hoy quiero compartir con ustedes eso, la toma de conciencia que empecé y que sigo realizando, las respuestas que obtuve en Feministas Lúcidas y en mí misma al permitirme escuchar y aprender de otras mujeres. Particularmente quiero compartir con ustedes el cambio que significó en mi vida reconocer mi origen, el saber de dónde vengo y nombrarlo con todas sus letras. Vengo de un útero, un vientre como el mío, diría que casi idéntico al mío, el vientre de una mujer de carne y hueso, mi madre, Jessica. Hoy sitúo en mi madre mi origen, encuentro en la historia de su vida un lugar y tiempo determinados en que yo empecé a existir. Reconocer esto no fue fácil, no tanto como pareciera. Referentes de relación madre-hijo abundan en nuestra cultura,
desde la religión católica hasta la arte y la literatura. Los hombres tienen antecedentes del amor incondicional de las madres más allá de su propia experiencia. Pero la relación madre-hija o el reconocimiento de autoridad femenina de una hija hacia su madre ha sido silenciada por la cultura patriarcal y he aprendido que no es por casualidad. Gracias a la toma de conciencia feminista, logré reconocerme a mí misma como mujer. Observé mi cuerpo como huella imborrable de mi diferencia sexual femenina. Me leí en una genealogía de mujeres que se relacionaban con otras mujeres, que formaban lazos de amistad, de amor, que construían y creaban juntas un nuevo sentido del ser mujer en libertad. Pero el reconocimiento que más me conmocionó fue situarme en una genealogía familiar concreta, en una historia de mujeres que me anteceden en carne y hueso. Son mi madre, mis abuelas, sus madres y sus abuelas, quienes han vivido la experiencia común de las mujeres, al igual que la he vivido yo, ustedes y las autoras que leemos. Son mujeres que no solo han sobrevivido, han vivido, han sentido, han expresado, y en sus expresiones he podido hallar respuestas. Han respondido a mis dudas personales y existenciales, incluso sin pretenderlo. He aprendido y sigo aprendiendo a escucharlas, a entenderlas, a otorgarles crédito en mi mente y darle autoridad a su palabra. En la historia de las mujeres de mi familia, la historia de las mujeres de mi familia parte de la historia de las mujeres. Y en mi familia, el vínculo más doloroso y más poderoso a la vez siempre ha sido el con mi madre. Mi madre no solo me dio mi cuerpo, me dio la palabra, me enseñó a hablar y a darle significado a las cosas que me rodeaban. Me transmitió su forma de ver la vida. Sin embargo, hasta hace poco no habían sido agradecidos. Todo lo contrario, habían sido vistos como debilidades. Pensar como mi madre, parecerme a ella, estaba muy lejos de ser lo que deseaba. No le negaba mi cariño, le negaba la admiración y la autoridad que hoy siento al reconocer en ella pensamientos y deseos libres, porque están ahí incluso aunque ella misma no los vea. Son parte del sentido libre de ser mujer que habita en ella así como habita en todas nosotras. Gracias a su propio deseo de compartir conmigo algunas manifestaciones de este sentido libre, es que yo misma me encamino hacia la libertad. Porque como escribió Luisa Muraro, el saber amar a la madre es el fundamento de la libertad. Y para mí, querer amarla es parte de mi propia búsqueda de libertad. Hablo de mi experiencia porque no creo que sea una experiencia aislada. Creo que es parte de la experiencia común de las mujeres, incluso parte de la experiencia de nuestras madres. Es la experiencia de ser nacidas de mujer, como escribió Adrián Ruiz. La experiencia de tener un origen concreto. Desde nuestras y sus abuelas, quienes han vivido la experiencia común de las mujeres, al igual que la he vivido yo, ustedes y las autoras que leemos. Son mujeres que no solo han sobrevivido, han vivido, han sentido, han expresado, y en sus expresiones he podido hallar respuestas. Han respondido a mis dudas personales y existenciales, incluso sin pretenderlo. He aprendido y sigo aprendiendo a escucharlas, a entenderlas, a otorgarles crédito en mi mente y darle autoridad a su palabra. En la historia de las mujeres de mi familia, la historia de las mujeres de mi familia parte de la historia de las mujeres. Y en mi familia, el vínculo más doloroso y más poderoso a la vez siempre ha sido el con mi madre. Mi madre no solo me dio mi cuerpo, me dio la palabra, me enseñó a hablar y a darle significado a las cosas que me rodeaban. Me transmitió su forma de ver la vida. Sin embargo, hasta hace poco no habían sido agradecidos. Todo lo contrario, habían sido vistos como debilidades. Pensar como mi madre, parecerme a ella, estaba muy lejos de ser lo que deseaba. No le negaba mi cariño, le negaba la admiración y la autoridad que hoy siento al reconocer en ella pensamientos y deseos libres, porque están ahí incluso aunque ella misma no los vea. Son parte del sentido libre de ser mujer que habita en ella así como habita en todas nosotras. Gracias a su propio deseo de compartir conmigo algunas manifestaciones de este sentido libre, es que yo misma me encamino hacia la libertad. Porque como escribió Luisa Muraro, el saber amar a la madre es el fundamento de la libertad. Y para mí, el aprender a amar a mi madre, el querer amarla, es parte de mi propia búsqueda de libertad. Hablo de mi experiencia porque no creo que sea una experiencia aislada. Creo que es parte de la experiencia común de las mujeres, incluso parte de la experiencia de nuestras madres. Es la experiencia de ser nacidas de mujer, como escribió Adrián Ruiz, la experiencia de tener un origen concreto. Desde nuestros nacimientos contamos con un vínculo irrompible con otra mujer. Contamos con la posibilidad de otorgar la autoridad, de reconocerla como autora de nuestra existencia, que nos enseña las palabras y su significado, y con ello nos presenta al mundo que nos rodea. Es nuestra madre nuestra primer referente de mujer en este patriarcado, una mujer con ideas y pensamientos que han sido silenciados tal cual han sido silenciadas nuestras propias ideas y pensamientos. ¿Cómo no vernos reflejadas en ellas? ¿Cómo no pensar nuestras vidas a través de nuestro origen, de nuestras madres? ¿Por qué seguir situándonos en referencia a los hombres y su cultura depredadora y no mejor centrarnos y pensarnos en referencia a nuestras madres? Gracias.
Ya, yo voy a hablar sobre la heterosexualidad obligatoria como régimen político sexual de las mujeres, basándome en el texto del mismo nombre de Adrienne Rich del año 1980. Y como este régimen político sexual basado en la heterosexualidad obligatoria es el silenciamiento de la existencia lesbiana. La heterosexualidad obligatoria, al ser una institución del sistema de supremacía masculina, garantiza al colectivo de varones el acceso ilimitado al cuerpo de las mujeres, disponiendo de este no solo para su placer sexual, sino que permite capitalizar una serie de recursos sobre la base de nuestras energías físicas, emocionales y reproductivas para beneficio propio. De esta forma, la heterosexualidad se impone como un régimen político sexual para nosotras las mujeres, organizando nuestras relaciones sociales, afectivas y sexuales, a través de la institución del matrimonio y el sistema de parentesco, asimismo la maternidad. Jessica, Está pasando. ya va pasando. No te estábamos escuchando, era mucho ruido. Hay ruido ambiental. Ah, Pero va pasando. la heterosexualidad obligatoria. Está empezando. Ahora ya. Ya. No había avanzado tanto, así que no me Disculpa, sí, mejor. Ya. La heterosexualidad obligatoria, al ser una institución del sistema de supremacía masculina, garantiza al colectivo de varones el acceso ilimitado al cuerpo de las mujeres, disponiendo de este no solo para su placer sexual, sino que permite capitalizar una serie de recursos sobre la base de nuestras energías físicas, emocionales y reproductivas para beneficio propio. De esta forma, la heterosexualidad se impone como un régimen político sexual para nosotras las mujeres, organizando nuestras relaciones sociales, afectivas y sexuales a través de la institución del matrimonio y el sistema de parentesco, asimismo la maternidad. Para ello se requiere fundamentalmente socializarnos en el modelo sexual masculino, el coito, práctica sexual por excelencia y de índole exclusivamente penetrativa, atribuyéndole a este modelo una serie de elementos de tipo emocional que se expresan el amor incondicional que las mujeres podemos llegar a dar, el cual nos confina a estar sujetas casi por voluntad propia y en gusto a él. Todo ello en conjunto significa la profunda colonización psíquica que nos lleva a aceptar estos sistemas de control como algo normal o natural. Esto me permite afirmar que todo hombre en esta cultura que inferioriza a las mujeres al tenerlas cautivas en la heterosexualidad obligatoria, tendrá acceso a su cuerpo, aunque sea el más miserable de todos. Lo hará, ya sea a través del camino normalizado, como es amigo con ventaja, pololo, pareja, relación abierta, conviviente o esposo, o de igual forma a través de la prostitución, la violación o el incesto. Eso nos indica a la vez que en algunas ocasiones ocuparemos el lugar de la mujer privada y en otra de la mujer pública, en tanto el único requerimiento es nuestro cuerpo. Y por eso la existencia lesbiana puede generar o provocar tanto miedo y odio a la vez. Así se silencia y niega el cuerpo femenino, sus múltiples expresiones de erotismo y autoconocimiento del placer, como también todas las significaciones que se puedan crear a partir de él. Lo que las italianas han llamado el cuerpo mudo, cuerpo femenino silenciado en la cultura del hombre. No hay en la cultura una sexualidad y erotismo femeninos expresados y visibles. ¿Cuántas de nosotras supo de su clítoris en su infancia? ¿Cómo fue que lo descubrió? ¿Quién le habló del placer femenino? ¿Acaso en el colegio? Si pensamos en alguna de las instituciones que operan en el patriarcado, como familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, todas ellas se refieren a la sexualidad y al placer desde un cuerpo masculino, aunque ya desde antes nosotras intuimos y aprendemos de una u otra forma a diferenciar que nuestro cuerpo es distinto, que algo tiene porque se nos enseña a reprimirlo, a cuidarlo, a taparlo, que es pecaminoso, provocador y violable. También se nos enseña que en algún momento de nuestra vida algún hombre nos deseará y nos poseerá, pero que será con amor. Y de muy niñas somos adiestradas a la espera de ese hombre especial, pues resulta ser algo incuestionable el mantener relaciones sexuales y afectivas con los hombres, y se nos presenta como indispensable e insustituible para la vida de una mujer,
independiente si es rica, clase media o pobre. La heterosexualidad obligatoria es un régimen que opera de forma transversal a las clases, las razas, las culturas y las épocas, y ha significado para nuestras vidas de mujeres un silenciamiento tan profundo que llegamos a vivir incluso tan alienadas sin vernos a nosotras mismas, llevando a veces una vida insoportable y sin sentido. Nos preguntamos y buscamos respuestas, ignorando por completo desde dónde proviene este malestar. Nos preguntamos por qué sufrimos por amor, por qué nos duele el rechazo de un hombre, por qué les queremos agradar, por qué tengo que callar y sentir vergüenza, por qué me siento insegura y tal vez todo lo que hagamos nunca sea suficiente. Adrienne Rich, en su texto La heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, en el año 1980, plantea la necesidad de hablar sobre esta obligatoriedad, para despertar las conciencias de las mujeres, no para odiar a los hombres, sino para saber qué se desea y qué se quiere ser como mujer. Así, dar el paso para llegar a comprender desde nuestro interior y desde nuestras propias experiencias que no hay nada de innato en nosotras que nos conduzca necesariamente al deseo por los hombres. Por ende, a desculpabilizarnos por no vivir a gusto o bien no querer esta convivencia forzada y permanente al lado de uno. Otro de los elementos centrales de este análisis es reconocer que el régimen de la heterosexualidad obligatoria interviene precisamente en los lazos entre mujeres, no solo los lazos eróticos, sino que los lazos y relaciones de amistad y confianza, aunque la experiencia amorosa y sexual entre mujeres ha sido la más castigada y silenciada, con métodos que van desde la tortura y la violación sistemática, utilizada además como método de cura a la frigidez femenina. Violencias físicas y simbólicas, asesinatos, penas de muerte, cárcel, internación psiquiátrica, desvinculación del espacio familiar, ostracismo, etc. Asimismo, se ha silenciado la existencia lesbiana en la escritura y en los textos feministas, donde muchas veces se aborda con harta distancia y vinculada al activismo gay, asumiéndola como una homosexualidad pero de mujeres. Por eso Reed llama existencia lesbiana a las relaciones eróticas con otras mujeres, porque son milenarias, son relaciones sociohistóricas que han sido negadas, acalladas y tergiversadas. Por esto es justo decir que este silenciamiento se debe a que estas expresiones de amor entre mujeres han sido siempre manifestaciones en resistencia al régimen heterosexual. Mujeres que se niegan a vivir bajo el alero del sistema de supremacía masculina, aceptando sus códigos, valores y el poder ejercido sobre el cuerpo y la mente, y deciden vivir en compañía afectiva y sexual de otras mujeres, y por ende no es una mera preferencia sexual o un estilo de vida como se le ha querido encasillar. Es necesario además agregar un elemento clave, la misoginia, entendiéndola como aquel sentimiento de odio a las mujeres y a lo femenino. Es la condición sine qua non para mantenernos divididas y en constante competencia. De esta forma debilitar los lazos de confianza entre nosotras, dando cabida a la inseguridad que genera no poder fiarte y confiar en las otras mujeres, las cuales pueden transformarse en enemigas o rivales. Esto es posible debido a que nuestras relaciones cotidianas están mediadas por los hombres y su orden simbólico. Es decir, las mujeres no representan para nosotras la medida del mundo, no son nuestras referentas, no tienen autoridad sus palabras, son los hombres y sus ideologías las que ocupan ese lugar. De ahí que muchos de nuestros conflictos con nuestras madres o amigas, que a veces nos significan rupturas muy dolorosas, sean rotas por esta lógica de la misoginia. Y para las mujeres lesbianas esto es un tema muy complejo y visible, puesto que encarnamos mucho de ese odio, incluso hacia nosotras mismas, odio que ha sido engendrado por la violencia sistemática hacia las mujeres lesbianas. Por ello, esto no es mejorable, debe ser erradicado. ¿Qué sucede entonces con las mujeres que prefieren relacionarse eróticamente con otras mujeres? Acá el silenciamiento de la existencia lesbiana. En la vida de una mujer jamás se presenta como posibilidad de amar eróticamente a otra mujer. Esa dimensión está cerrada y negada. Toda nuestra educación y socialización no está dirigida a establecer relaciones solidarias de amor y de admiración con otras mujeres. Ahí la misoginia. Por el contrario, lo que se afirma una y otra vez es nuestro gusto, interés y admiración por los hombres. Desde que somos guaguas o niñas podemos escuchar decir a los adultos: mira que es coqueta, cómo le ríe a los niños, va a ser súper polola cuando sea grande, o cuestiones más groseras como mira lo suelta que es siendo tan chica, o la potoloco, o la fácil. ¿Les resulta interesante revisar estas lógicas que se nos van introduciendo de forma progresiva en nuestro inconsciente a través de estas palabras y símbolos que otorgan significado al mundo?
Todo está dispuesto para ello, los dibujos animados, los juegos, los juguetes, las vestimentas, y nos prepara para ser mujeres heterosexuales, donde básicamente el tema es aprender a amar a los hombres. Nunca está la remota posibilidad que te digan, mira, le gusta a otra niña, qué tierna, va a ser muy lesbiana cuando grande. No, si hay algo que se niega y se prohíbe es que te gusten las mujeres. Las amigas siempre se nos están permitidas, sin embargo, al llegar la adolescencia se espera que tus relaciones se vayan ampliando, ya porque los hombres son quienes deben ocupar el espacio privilegiado en tu vida. Las amigas deben ser desplazadas al lugar de espectadoras de tus relaciones con los hombres. Y si eso no ocurre, comienzan los interrogatorios o prejuicios en contra de tu mejor amiga o hacia tu vestimenta, tus gustos. Y es el momento en que, llegada a cierta edad, te advierten que no puedes seguir así con tu vida. Te fuerzan a experimentar las relaciones afectivas y sexuales con los hombres. Aunque igualmente te advierten que no seas una puta, que te cuides de embarazarte, que no parezcas tan interesada, etc. La clásica cuerda floja entre la santa y la puta. Y las lesbianas no estamos codificadas en este juego erótico. El cuerpo sexuado femenino en la cultura patriarcal es precisamente para tener relaciones íntimas sexuales con los hombres. De no ser así, las mujeres nos volvemos rápidamente anormales. Y otra vez el gran silencio de la existencia lesbiana. No se dice lesbiana o no se usa la palabra lesbiana, no se pronuncia porque da pánico, miedo o asco. ¿Por qué las relaciones eróticas entre mujeres resultan tan desagradables o inconcebibles? Porque han proyectado toda la misoginia, todo el odio y el temor que le genera al patriarcado la renuncia a su régimen heterosexual, porque lo pone en un riesgo verdadero y colocan a la mujer lesbiana en categorías como anormal, desviada, inmoral, pecado, aberración, o tal vez es un trauma que hace que odie a los hombres. O la clásica fantasía del macho es que no se lo han puesto bien. El pasado mes de septiembre en Malasia se azotaron a 2 mujeres en la plaza pública y se les multó por encontrarlas culpables del delito de tener relaciones sexuales. Aún en muchos países se castiga con cárcel y pena de muerte en las relaciones entre mujeres. Me ha pasado en muchas ocasiones conversar este tema con otras mujeres que manifiestan abiertamente: no me gustan las mujeres, lo siento. Entiendo el tema del machismo y el patriarcado, pero me gustan los hombres, por no decir el falo. Yo como mujer lesbiana no adhiero a la lógica de machacar a las mujeres heterosexuales o aplicar alguna sanción de tipo moral o ideológica, como si yo he recibido de algunas mujeres por el solo hecho de ser una mujer lesbiana. Quiero solo exponer, al igual que Adrienne Rich, que ese gusto-deseo internalizado hay que cuestionarlo como una verdad absoluta y que la respuesta puede estar precisamente, cito, quebrar las defensas que nos paralizan. ¿Para qué? Para abrirse al diálogo en donde todas nos podamos reconocer, como dijo Andrea, en primera persona singular, reconocernos colonizadas por el régimen heterosexual. Yo al menos, salvo los últimos 15 años de mi vida en que solo he tenido relaciones afectivas y sexuales con otras mujeres, viví siendo una mujer heterosexual, pese a mi impulso profundamente lesbiano, pero que estaba silenciado en mi mente y en mi cuerpo. Apenas hoy puedo hablar de esto con mayor conciencia y sin miedo, reconociendo la existencia lesbiana como la apertura a otras formas, no solo de experimentar el amor, el placer, sino que la vida, las relaciones de amistad o las relaciones cotidianas con otras mujeres, y por sobre todo conmigo misma y con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque lo he recuperado para conocerlo y sentirme cómoda y a gusto con él. Ser una mujer lesbiana también me ha llevado a parecerlo. No oculto, no me camuflo. Soy cuerpo, voz y movimientos. Aunque el régimen heterosexual te trate de seguir silenciando donde y como pueda, en el trabajo, por las calles o con su pésimo sentido del humor heterosexual, en las conversaciones familiares, con las colegas de trabajo, etc. Yo quisiera que la existencia lesbiana fuera parte de nuestras conversaciones, porque es parte de nuestra genealogía. Y poner las energías, y poner más energía en cómo relacionarnos y hacer política entre mujeres, más que seguir pensando en cómo dejar de nutrir a los compañeros. Lo importante es que ese diálogo no pierda de vista el modelo sexual codificado por el orden simbólico masculino patriarcal, que no necesariamente desaparece por arte de magia en las relaciones lesbianas, pero hay un paso bastante importante al menos de arriesgarte en una relación erótica y amorosa con otra mujer, mas no idealizarla. Como todo, puede traernos dulce y amargo. Cuando vino la Jimena Pedrera, así que quizá hay algunas cosas que no sean muy atingentes
mucho que ver como autobiográficamente con mi experiencia en el feminismo. Voy a empezar. Siento que darle contenido a estas páginas en blanco es algo tremendo, un poco traicionada por la socialización femenina que este patriarcado me impuesta. A rato dudo de mis capacidades y de si acaso desde mí puedo generar algo que valga la pena, un análisis a la altura de la situación. Al menos de algo me siento segura, que todas estas palabras son genuinas. No es un análisis académico estéril y aburrido, una de esas escrituras en busca de la neutralidad patriarcal que muchas lecciones no nos dejan nosotras. Este diálogo es necesario hoy. Esta nueva generación, más que ninguna otra, creo yo, siente ansiedad de conocimiento, de saberes desde la experiencia de las feministas en este territorio. De algún modo nos cortaron el hilo con nuestras antecesoras y varias permanecimos en el silencio durante un buen tiempo, mudas de la genealogía feminista real. Hoy con esta conversación podemos transformar el silencio en lenguaje y acción, como diría Audre, recomponernos en nuestra historia, sobreponernos al silencio impuesto por una dictadura que socializó a nuestros círculos cercanos bajo el poder de un patriarca y también sobreponernos a la democracia neoliberal posmoderna que solo engendra ignorancia. Ojalá que estas palabras nos ayuden a comprendernos y nutrirnos entre todas sobre feminismo y nuestra práctica feminista. En este camino de la toma de conciencia puedo valorar a las mujeres en las que nos hemos autoeducado colectivamente, como también de todas las que hoy día estamos aquí. Durante el año pasado dimensioné la cantidad de producción escrita que existía sobre el movimiento feminista autónomo porque estaba haciendo mi tesis en la UNA. Horas y horas mirando sitios, buscando información, qué fácil es desviarse cuando las ansias del saber priman. Entre esos lugares que encontré estaba la Correa Feminista, algunas ediciones de libros a propósito de los encuentros latinoamericanos, material audiovisual, un sinfín de cosas. Si tuviera una perspectiva patriarcal de la historia, diría que ahora estamos trayendo aquí a las que hacen su propia historia con mayúscula. Pero para mí es mucho más profundo e intenso. No solo podrían habitar los grandes relatos del feminismo, sino que también las llevo en mi corazón, les reconozco autoría femenina y creación. La relevancia de estas mujeres de las que aprendemos es la capacidad que han tenido en nuestra historia reciente para generar políticas por y para mujeres, donde la preponderancia está en aspectos relacionales del vínculo entre nosotras y no necesariamente en la disputa por el poder. Mi trayectoria hacia el feminismo radical de la diferencia es síntoma de uno de los conflictos políticos actuales para el movimiento feminista en Chile. Como mencionaba anteriormente, nuestros tejidos genealógicos fueron cortados de las que estuvieron antes y producto de eso, varias de las que estamos hoy acá, partimos en el activismo universitario intentando encontrar respuestas en espacios como las secretarías de género, que hacia el 2014 eran lisa y llanamente un espacio de hombres homosexuales lectores de la teoría queer y amantes del género. No el que pensaron las feministas inicialmente, donde se visibilizaban jerarquías entre hombres y mujeres, sino el que se vincula con la performance y la identidad. ¿Podría haber sido diferente? Contextualmente me parece que no, puesto que los referentes principales para ellos fueron los estudios de género y la izquierda universitaria. Ambos espacios favorecen la inercia de la ignorancia del feminismo como movimiento y corriente de pensamiento autónomo, que se vale por sí mismo y que no es domesticable a los estándares de la academia patriarcal, ni es una expansión de una teoría mayor, marxista o anarquista. Superando el lugar común de la hegemonía del feminismo liberal que se cuela entre la academia y la izquierda, la insatisfacción que provoca esta forma de situarse en el mundo alimentó la continuidad en la búsqueda crítica de algo más allá, más trascendental y significativo, desde lo más íntimo hasta lo más colectivo. Para ser más explícita, en este nivel de las cosas me parece un conflicto que organizaciones feministas obvien la influencia del posmodernismo al adoptar posiciones que siguen invisibilizándonos a nosotras como mujeres. Para ejemplificar, el uso de la E o la X, la complicidad con el transactivismo que pasa por alto la relevancia del cuerpo para las mujeres en un sistema que nos quiere domesticadas por ser hembras, el castigo a mujeres en espacios de mujeres por ser críticas del género, la continuidad de organización feminista mixta, demandas como el fin de liceos de mujeres o lo que hoy pasa en Argentina al denominar bajo el eufemismo de cuerpos gestantes a quienes abortamos, las mujeres. El feminismo que fue accesible para mí y que sigue siéndolo para la mayoría es uno despolitizado,
incapaz de identificarse con las mujeres, de establecer una lectura desde nuestras cuerpos sexuadas, nos siguen limitando a instituciones heterosexuales como los partidos de izquierda o a instituciones que quieren neutralizar nuestro sexo para anular la potencialidad política que implican nuestros cuerpos. A mi parecer, lo que me posicionó como feminista radical en este contexto organizativo fue que solo desde esta forma de enunciación se logra establecer una identificación con el colectivo de las mujeres, la que se nos niega en toda la cultura androcéntrica. Entonces nos desprendimos de supuestos patriarcales como la heterosexualidad o la misoginia. Quitarnos la mirada patriarcal de nosotras mismas y de las demás repercute en tener una actitud comprensiva hacia nuestra situación que puede derivar en no dudar en testimonios de denuncia, creer en nuestra palabra o pensar espacios educativos seguros y libres de violencia como han sido las movilizaciones contra el acoso sexual. A casi 140 años de que los hombres promulgaron un decreto para nuestro ingreso a la universidad, irrumpió una demanda como la de posicionarnos contra la violencia machista en los contextos educativos que abraza un cuestionamiento a la raíz del patriarcado. ¿Acaso el acoso es una excusa para expresar nuestro malestar con una cultura que está podrida desde sus cimientos hace más de 3000 años? El acompañamiento en la política de las mujeres es radical, en tanto también es capaz de recomponer los vínculos entre todas y prolongar redes entre las mismas feministas. El paso de algunas secretarías a componerse solo por mujeres, a iniciar procesos de autoeducación entre ellas mismas, a facilitar la toma de conciencia entre las estudiantes, a desplegar el ejercicio de la palabra y la comunicación de nuestros saberes, es parte de esa política radical. No los saberes de los ramos de la universidad, sino aquellos que nos remecen enteras cuando los comprendemos, los que tienen un efecto irreversible en la forma en que llevamos nuestras vidas y miramos el mundo. En este nivel de las cosas, creo que las feministas radicales hemos llevado una política de las mujeres fructíferamente. Sin embargo, hay otro lugar que es el que nos enfrenta con las instituciones y desde donde puedo evidenciar más conflictos. Cuando entramos a interactuar y a negociar con la academia patriarcal, comenzamos a actuar en la negación de la estructura y del poder de los hombres. En esta parte, personalmente, se me fueron todas las energías porque te las absorben. Por no descuidar que nos pasen por encima sus migajas, por intentar que la burocracia se agilice para que las denunciantes tengan respuestas, descuidamos nuestro bienestar personal y de las que nos rodean. ¿Nos corresponde a nosotras ser las mártires? Lo conflictivo entonces es que estas movilizaciones que se vienen gestando desde el 2015, y si empezamos a pesquisar más, quizás desde hace mucho antes, nos plantean la cuestión de qué tantas energías le damos a las instituciones patriarcales y en qué condiciones. Acá podemos aprender mucho de lo que ocurrió en los 90 en el feminismo latinoamericano con la institucionalización del feminismo. Los antecedentes están, y es que todo lo que el poder de las patriarcas absorbe, lo mastica y lo vomita de forma amable. Hoy pienso en todo el trabajo gratuito que le di en la universidad participando en mesas aburridas, redactando y corrigiendo documentos oficiales. De ninguna forma me retribuyeron. De hecho, creo que en algunos casos quedamos más quebradas entre nosotras y más trasquiladas que fortalecidas. Entonces, ¿en qué condiciones negociaremos nuestro conocimiento? Porque es nuestro. Todo el relato sobre la violencia en la educación es una elaboración propia del movimiento. ¿Lo negociaremos gratuitamente? El otro lugar desde el que he evidenciado la radicalidad feminista es desde Feministas Lúcidas, nosotros. Mujeres agrupadas por nuestro interés de descubrir y ahondar en nuestra existencia. Para mí, desde este espacio, el sentido libre de ser mujer es en el que me he autoeducado de forma autónoma en el feminismo. La lectura que puedo hacer de mi experiencia en la Secretaría obedece mucho de lo que aquí he aprendido. Me ha significado una práctica política feminista mayoritariamente experimentada en positivo. Con esto me refiero a que acá no practicamos en referencia al patriarcado, sino que desde nosotras mismas. A ratos creo que de alguna forma, gracias a esto, pude sobrellevar mi paso por la universidad y por la ola feminista de mi facultad. Lo pienso como mi zona de confort e igual me pregunto si acaso navegar por estos lugares de libertad no nos vuelve más funcionales a la política de las instituciones al estar renovando nuestras capacidades desde este lugar y nutriendo estos otros espacios. Creo que somos hartas las que ya hemos recompuesto lazos con feministas de generaciones precedentes, intelectual o vivencialmente. Por algo estamos todas acá escuchándonos. Para consolidar una radicalidad feminista, creo que es necesario que tengamos referentes comunes
en las que nos sintamos identificadas, como también generar alguna plataforma que nos agrupe a todas. Para esto podemos inspirarnos en el trabajo de feministas como la Jimena, que ha realizado, que ha creado medios de comunicación concretos para el feminismo latinoamericano, como era la Correa Feminista. Procurar que la radicalidad feminista sea el feminismo por defecto, para que las que están en el silencio no se tengan que dar la vuelta larga por la teoría queer y los estudios de género. Hacer de la radicalidad feminista un espacio accesible para las mujeres, porque para varias no lo fue más allá de situaciones circunstanciales. Que la fuerza de las calles repletas prolifere en retomar nuestra genealogía mediante la lectura, las colectivas, desde lo más primario. Acá la pregunta es, ¿cómo hacemos del feminismo radical el feminismo accesible o el feminismo por defecto? ¿Cómo nos sumergimos en la cultura subterránea que las mujeres han practicado luego de meses o años de agitación, que significa cansancio, desgaste mental y corporal? ¿Cómo nos mantenemos creativas cuando nos enfrentamos a la cara más miserable del patriarcado escuchando relatos que nos destrozan por dentro? ¿Cómo respondemos a las urgencias? Porque sí, es urgente la condición en la que estamos viviendo, sin que nos absorban. Con todas las preguntas y cuestionamientos que surgen desde este momento de agitación en las calles, en tomas y paros universitarios, está lo más necesario para darle contenido serio a una palabra, al feminismo. Ya despertamos el deseo de saber, de conocernos y afidarnos. Ahora nosotras creamos, nosotras inventamos, sin aprobación masculina de por medio. Cuando miro en retrospectiva de lo que era de mí en el 2011 y de lo que es de mí ahora, en el 2018 me siento reconfortada. Me gusta saber que muté desde un lugar en que la lucha pasaba por alto mi situación de mujer en el mundo y que aún así remecía mi mundo conocido, y por conocer, a establecerme ahora como feminista radical, de la diferencia, donde la palabra remecer queda corta para este cambio tremendo. Mi mundo posible o mi mundo por defecto ya no es en el que me educaron, y más aún hoy. El mundo que habitamos y que queremos habitar es el que practicamos en la política de nosotras mismas, la que rescata nuestros vínculos vibrantes de amor amoroso y amor amistoso. Eso. Muchas gracias a las lúcidas que nos abrieron esta pieza. Ay, bienvenida a las que no olvidamos. Vamos a tomarnos 10 minutitos para ir al baño, para que se sientan.